Hemos estado compartiendo algo sobre la familia y se dice que la familia es la parte fundamental de la sociedad y sin familias fuertes no vamos a tener iglesias fuertes y tampoco vamos a tener una nación fuerte. Creo que le debemos de dar la importancia de vida a nuestra familia. Es nuestra pequeña iglesia, es el primer rebaño que nosotros como padres debemos de pastorear y dirigirlos en los caminos del Señor. Así que hoy quiero compartir un tema sobre sirviendo al Señor con mi familia. Qué interesante es pensar que juntos como familia podamos servirle al Señor, adorar al único Dios, que estemos en unidad, que estemos en armonía, con la misma meta, con el mismo propósito de adorar el nombre del Señor. Creo que es tan importante que las familias podamos vivir en paz. Y esa paz solamente el Señor la puede traer a nuestra familia. Quiero leer Josué 24:15, es un pasaje muy conocido. Josué 24:15. Dice la Escritura: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Fíjese que este capítulo 24 de Josué es el último capítulo del libro. Y en este capítulo Josué hace una invitación al pueblo a renovar el pacto que un día ellos habían hecho con el Señor. Y esto es tan importante porque les recuerda, y no tengo tiempo para leer todo el capítulo, pero es tan interesante, donde les recuerda cómo ellos son descendientes de Abraham, que Dios llamó para ser una generación diferente en medio de un mundo totalmente convulsionado, y donde Dios tuvo misericordia de ellos cuando descendieron a Egipto. Dios los sacó de ahí con mano fuerte, con mano poderosa, y los guardó en el desierto y les proveyó todo lo necesario, y los trajo a una tierra que fluía leche y miel, tierra que Dios le había prometido a Abraham que le daría a su descendencia. Entonces este capítulo nos habla, como que nos da un resumen de todas las maravillas y obras preciosas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Y en base a eso, invita al pueblo a que renueve sus votos. Y allí es donde Él les dice: bueno, ustedes le han servido a algunos dioses paganos, unos dioses que no son dioses, pero en medio de todo, vean ustedes a quién van a servir. Pero yo he tomado una determinación de servirle al Señor juntamente con mi familia. Y es tan interesante que la familia entera estemos en un mismo sentir. Creo que muchas veces nos cuesta lidiar con nuestros hijos, aún a veces cuando son adolescentes. Cuando son niños, pues los traemos y los llevamos a donde quiera. Pero cuando ya son grandes, ellos tienen su propia voluntad y quieren a veces hacer lo que por las cosas de este mundo han sido influenciados. Pero ahí es donde nos manda el Señor a que podamos nosotros influir en nuestra familia y llevarlos al consejo de Dios para que ellos vivan una vida que agrade el nombre del Señor. Cuando hablo de que este capítulo nos habla de la renovación del pacto, de ese pacto que ellos tenían que hacer delante del Señor, de guardarse en fidelidad y devoción al Señor, creo que esto nos da a nosotros una buena lección. A veces en la vida, mis amados hermanos, tenemos que hacer un alto en nuestros diarios quehaceres. Y debemos de preguntarnos a nosotros cómo estamos con el Señor. Aquí Josué se para delante de toda la congregación y dice: bueno, los israelitas le han dado su vida a la idolatría. Ellos le han servido a los dioses paganos, pero yo he tomado una determinación de servirle al Señor. Y no solamente yo,
sino también que toda mi descendencia, mi familia, pueda estar en ese mismo sentir. Tan bonito cuando estamos en un mismo sentir, ¿verdad? Estamos en la casa, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. Yo he visto familias tan lindas, ¿verdad?, que se toman de la mano a la hora de la comida y bendicen el nombre del Señor y adoran al Señor. Y a veces algunos hermanos le cantan al Señor. Qué bonito, qué agradable es ese ambiente donde toda la familia está en un mismo sentir. Pero esto a nosotros nos da una lección. Es que debemos de muchas veces analizar nuestra propia vida y vernos nosotros como padres, cómo estamos caminando delante del Señor, y si no, hacer una renovación de votos con el Señor. Eso es bíblico, hermanos, que podamos hacer renovación de nuestros votos con el Señor, de decirle: Señor, nosotros no te hemos buscado como deberíamos de buscarte, pero de ahora en adelante yo voy a tomar la determinación de poder seguir tus principios, de seguir con las instrucciones que tú nos das en tu palabra. Y no importa las situaciones en que nosotros nos enfrentemos, no importa lo que otros elijan, usted debe de elegir con su casa buscar el nombre del Señor, adorar el nombre del Señor. Y no importa que las demás familias que hagan con sus vidas, lo importante es que nosotros tomemos la determinación de poder buscar al Señor con todo nuestro corazón. No importa lo que el mundo piensa, si es correcto o no. No importa si nuestra decisión va a causar burlas y los demás nos vean como anticuados. Pero yo he decidido con mi casa y mi familia seguir al Señor. Y esa debe de ser la confesión de todo hijo de Dios. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Cueste lo que cueste, en mi casa el que va a mandar se llama Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo cuando Jesús reina en el corazón de una familia. Qué lindo cuando Jesús reina el corazón de papá y el corazón de mamá. Porque entonces ellos tienen que darle a su familia lo que ellos han recibido de parte de Dios. Y yo no voy a permitir que mis hijos crezcan sin el conocimiento del amor de Dios y el plan de salvación que Dios tiene para mi familia, que ha sido revelado en la cruz del Calvario. No me cansaré de llevar a mis hijos a los pies de la cruz, donde hemos recibido nuestra salvación. Sé que la salvación de mi familia es más importante que cualquier logro que nuestros hijos puedan tener. Yo escuché a un predicador que una vez dijo: yo prefiero que mis hijos sean burros, pero que entren al reino de los cielos. Pero no es necesario que nuestros hijos crezcan así, con el perdón de los burritos, ¿verdad? Nuestros hijos pueden ser profesionales, pero en su profesión pueden honrar al Señor, dependiendo qué les hemos sembrado nosotros como papás. Hay muchos profesionales, muchos científicos que son creyentes en el Señor, que creen a la palabra. Y eso no importa realmente la preparación que tengamos, si nosotros como papás le sembramos los principios bíblicos en el corazón. Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como que la palabra es ad hoc para nuestra vida, ¿verdad? Así que no importa los logros, lo importante es que nuestros hijos puedan llegar a conocer a aquel que dio todo por nosotros. Padres, tenemos que aprender algo de Josué. Si usted lee un poco la biografía de Josué, no es José, sino Josué.
Josué aprendió en la vida a tener un carácter fuerte y valiente cuando Dios lo llamó a ser el líder de Israel. Si usted recuerda, hay una historia en Números capítulo 13 donde Moisés manda a los israelitas a reconocer la tierra que el Señor le había prometido a Abraham, y manda un hombre de cada tribu, de los más importantes. Y cuando fueron a reconocer la tierra, había 10 hombres que regresaron con un informe negativo y dijeron: esa tierra sí, en parte es buena, pero ahí hay gigantes, tiene ciudades amuralladas, y nosotros por lo tanto no vamos a poder realizar la conquista, porque nosotros no somos guerreros, ellos tienen ejércitos poderosos y nosotros no vamos a poder hacerle frente. Así que 10 trajeron un informe desfavorable que hizo desfallecer al pueblo. Y uno de los que tenía un carácter fuerte y valiente y que creía las promesas de Dios era Josué. Josué y Caleb dijeron: sí, es cierto que hay problemas, pero Dios está con nosotros. El amparo de Dios no está con ellos, así que nosotros nos los vamos a comer como pan. Vea, hermanos, un carácter fuerte y valiente de Josué. Pero además de eso, Josué nos da una lección extraordinaria de su vida. Y es que Josué era un hombre, mis amados hermanos, que no solamente tenía ese carácter fuerte y valiente para ser el gran líder después de Moisés, para repartir la tierra prometida, sino que también él aprendió de la santidad de Dios. Fue un hombre que se apartó totalmente para el Señor. Por eso tiene la autoridad de decir: yo y mi casa serviremos al Señor, adoraremos solamente al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque él había aprendido de la santidad de Dios. También Josué se había consagrado totalmente al Señor, y él no tenía, hermanos, un lugar en su corazón para la idolatría. No, él tenía todo su corazón para consagrar su vida al Señor. Y no solamente eso, Josué era un tipo que también había aprendido a adorar con todo su corazón a Dios. Aprendemos de Josué también que era un líder fiel a los mandatos del Señor. También Josué era un hombre que llevaba una vida recta delante de Dios, un hombre que perseveraba en las promesas de Dios, pero sobre todo era un hombre que confiaba en el Dios Todopoderoso. Vea todas las características que tenía Josué como un líder de Israel. Con razón, él puede decir, por la vida que llevaba, de decir: yo y mi casa serviremos al Señor, porque él tenía algo que compartir con su familia. Y eso es lo interesante, papá y mamá, que nosotros nos estemos llenando de Dios, que el temor de Dios sea manifestado cada día en nuestra vida, para que nosotros podamos trasladarle a nuestra generación siguiente los principios de Dios. Pero si nosotros no llevamos una vida de rectitud, no llevamos una vida de consagración, de santidad al Señor, no tenemos que darle a nuestra familia. Pero si llevamos esa vida correcta delante de Dios, sí tenemos la autoridad moral aún para exhortar, para animar a nuestros hijos cuando nuestros hijos no quieran caminar en los caminos del Señor. ¿Cómo puedo yo y mi casa servir al Señor? Número 1, hay que tomar una decisión.
La vida está llena de decisiones. Usted tal vez es un profesional porque tomó la decisión de estudiar una carrera. Usted tal vez es un hombre o una mujer de negocios porque tomó la decisión un día de emprender un negocio y tuvo la visión para poder hacerlo. Pero la vida está llena de decisiones. Y un hombre que me llama a mí la atención para sembrar en su siguiente generación los principios divinos es Abraham. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, una ciudad totalmente pagana, y Dios lo invitó a salir de ese lugar y poder llevarlo a otro lugar para poder levantar él una generación que conociera al verdadero Dios. Y eso nos llama la atención porque, hermanos, Dios nos llama hoy en día a salir del medio en que estamos viviendo, en el medio en que nos estamos desenvolviendo, para buscar el rostro del Señor. La Biblia nos habla, y Jesús tuvo razón de decir, que buscáramos primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrían como añadidura. Pero muchas veces el pueblo de Dios no ha aprendido a buscar primeramente al Señor, sino que buscamos primero las añadiduras y por último buscamos al Señor ya cuando la casa se nos está quemando, como que si Dios fuera un bombero. Pero Dios quiere que lo busquemos a Él en primer lugar. Y Josué es un ejemplo, pero también Abraham es un ejemplo, que él decidió salir del medio en que estaba viviendo para poder iniciar una nueva generación que pudiera conocer de una forma extraordinaria al Señor. Número 2, ¿cómo podemos servir al Señor? Reconociendo las bondades de Dios. ¿Verdad, hermanos, que Dios ha sido bueno con nosotros? ¿Verdad que en medio de la pandemia Dios ha sido bueno? Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado, sus misericordias nos han visitado todos los días. Todos los días Dios ha estado en nuestra casa, ha estado con nosotros, ha estado en el trabajo. Yo he oído a varios hermanos que han dicho: hermanos, pasamos un tiempo tremendo de la pandemia, pero ¿sabe qué? La comida no nos faltó. Y algunos hasta se engordaron, fíjese. Yo veo a muchos más cachetones ahora. No se ofendan los cachetones. Es una flor. ¿Pero por qué? Porque Dios ha sido bueno. Y para poder nosotros tomar una determinación de servir al Señor, debemos de recordar las bondades de Dios. Y Josué acá, cuando está para hacer la renovación del pacto con los israelitas, les recuerda eso. Vea el versículo 16 al 18. Cuando Josué les dice en el versículo 15: vean ustedes a quién van a servir, a los dioses que sirvieron vuestros padres, pero yo he tomado la determinación de servirle a mi Dios, al único Dios. Entonces vea la respuesta del pueblo. Y ellos respondieron y dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y creo que esa debe ser la confesión del pueblo cristiano hoy en día, porque Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros. Sus misericordias nunca se han apartado de nuestra vida.
Y es por la bondad de Dios es que tenemos que tener la actitud de servirle a Dios. Y vea, servirle a Dios en aquel tiempo no era como hoy. Hoy pues hay varias formas de servirle al Señor. Y una de las formas es dando a conocer a Jesús con las demás personas. Pero hay varios ministerios en la iglesia donde podemos servir. Pero en aquel tiempo no había ministerios en que servir. Entonces servir era una forma de adorar únicamente a Dios. Que Dios fuera el primer lugar en sus vidas, que solamente a Dios le ofrendaran, que solamente a Él lo reconocieran como el creador de toda la vida y de todo el universo. Eso era servir al Señor, reconocer a Dios en todos sus caminos. Y hoy en día creo que no hay diferencia. Es que servir a Dios es reconocer que Él es el todo sobre nuestra vida. Y como añadidura hacemos algunas cosas extras, pero lo realmente más importante es reconocer al único Dios en nuestro corazón. El hecho de recordar la bondad de Dios nos debe de llevar a una total rendición a Él. ¿Cómo no hemos de darle gracias a Dios nosotros y recordar todo el tiempo? Yo no paso un día sin que no le dé gracias a Dios por la salvación de mi alma. Porque si no, no tendría sentido la vida. Es que debemos de, como familias, hermanos, de reconocer todos los días y darle gracias al Señor porque Él pagó un día el precio de nuestra redención. Él nos salvó, nos hizo renacer para una simiente santa, para ser parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por el Señor. Entonces nosotros como cristianos tenemos muchas formas para darle gracias al Señor. En primer lugar, por la vida eterna que nosotros tenemos. Y en segundo lugar, porque las añadiduras nunca nos van a faltar. Porque la Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. No, por eso no debes de temer lo que te puede hacer el hombre. Aleluya, gloria a Dios, porque Dios ha prometido darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y también debemos de tomar una decisión solemne. El versículo 19 les dice Josué al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, y no sufrirá nuestras rebeliones y vuestros pecados. Es muy fácil hacer votos a la ligera, pero es muy diferente llevarlos a la práctica. El servicio a Dios es un servicio santo y solo los santos lo pueden hacer. Versículo 23 dice: quitad pues, si ustedes quieren servirle al Dios que yo sirvo, está diciendo en otras palabras Josué, quiten los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Me gusta mucho cuando Josué les presenta al Dios de Israel. No está diciendo solamente al Dios todopoderoso, está diciendo al Dios de ustedes, al Dios de la nación, al Dios que los compró. Por eso deben de quitar todo aquello que los estorba para rendirle una verdadera adoración al Señor. Escuche, todo lo que tome el lugar que solo el Señor debiera tener en nuestro corazón es un Dios ajeno al Dios que tenemos. Lo que hacemos para Él en nuestra casa,
en nuestra familia, en la iglesia, debe ser el fruto de una consagración a Dios. Así de sencillo. Lo que hacemos en nuestra casa, en nuestra familia, debe ser una consagración a Dios. Y no es que todo el tiempo estemos así en la casa, ¿verdad? Como estatuas. No. Es llevar una vida normal, dirigida por el Espíritu Santo, dirigida por el Señor. Recuerdo una ocasión que nosotros con mi esposa llevamos a una señora a la casa para que se restaurara y restaurara su relación con su esposo. Y nosotros en la casa llevamos una vida normal, contamos chistes, a veces lloramos, somos alegres, a veces no somos tan alegres. Somos una familia como la de ustedes. Y ella estaba asombrada porque dijo, ¿y es que ustedes son una familia normal? Y yo le digo, ¿y qué quiere, hermana, que seamos una familia anormal? Es que dijo, sí, es que en mi casa mi esposo era un militar cristiano, donde solamente se hablaba únicamente de Dios. No se podía uno reír, no podía uno hacer chistes. A veces obligaba a toda la familia a ayunar 8 días como él lo hacía. Y nosotros teníamos hambre, queríamos comer. Y uno dice, oh Dios mío, ¿hasta dónde podemos caer en un legalismo? Pero debemos de ser una familia normal, pero una familia normal cristiana, con el temor de Dios en nuestro corazón.